Hay historias que el tiempo prefiere olvidar. Relatos que se desvanecen en la niebla de los siglos, no por falta de evidencia, sino por la incomodidad que provocan en los cimientos de lo que creemos saber. Esta noche, en la quietud que nos abraza, nos adentramos en uno de esos misterios que desafía la narrativa oficial de nuestra historia. Un enigma que ha obsesionado a buscadores de verdad durante más de 100 años y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué más nos han ocultado sobre nuestro pasado? Imaginemos por un momento el paisaje de América del Norte a mediados del siglo XIX. La tierra virgen se abría ante los colonos y exploradores con secretos enterrados bajo cada colina, cada valle, cada montículo sagrado. En aquella época, cuando las palas de los arqueólogos aficionados y los granjeros curiosos penetraban la tierra oscura de Ohio, Illinois, Kentucky y Tennessee, algo extraordinario comenzó a emerger de las profundidades. No eran simples artefactos ni restos ordinarios de culturas nativas. Era algo que desafiaba toda lógica, toda comprensión de la escala humana. Los periódicos de la época están llenos de estos reportes. El New York Times, el Scientific American, decenas de publicaciones locales documentaron con asombro el descubrimiento de esqueletos humanos de proporciones imposibles. 3 metros, 3 metros y medio, algunos reportes hablaban incluso de restos que alcanzaban los metros de altura. No eran exageraciones aisladas de un pueblo remoto. Eran hallazgos repetidos, documentados, medidos por médicos locales, verificados por múltiples testigos. ¿Cómo podemos ignorar un patrón tan consistente? Pensemos en lo que significa un esqueleto de 3 metros. No estamos hablando de una persona alta según nuestros estándares modernos. Estamos hablando de seres que duplicaban la estatura promedio de un humano del siglo XIX. Imaginemos estar frente a frente con uno de estos individuos. La escala, la presencia física, la fuerza que debieron poseer. Estos no eran humanos como nosotros. Eran algo más, algo que nuestra taxonomía actual se resiste a aceptar. Los montículos donde se encontraban estos restos no eran tumbas ordinarias. Eran estructuras elaboradas, construidas con propósito ceremonial, elevadas sobre el paisaje como marcadores de algo sagrado. Los pueblos nativos que aún habitaban estas tierras cuando llegaron los europeos no reclamaban autoría sobre estos montículos. Sus leyendas hablaban de una raza anterior, de gigantes que habían caminado la tierra antes que ellos. Los relatos orales de los Cherokee, los Sioux, los Paiute, todos contenían memorias de estos seres extraordinarios. ¿Acaso todas estas culturas compartían la misma fantasía? Lo fascinante de estos primeros descubrimientos es la meticulosidad con la que fueron documentados. No estamos hablando de leyendas vagas transmitidas de boca en boca. Estamos hablando de reportes escritos, mediciones específicas, descripciones anatómicas detalladas. Los huesos no solo eran más grandes. Algunos reportes mencionaban estructuras craneales peculiares, dentición doble, proporciones corporales que sugerían una anatomía ligeramente diferente a la humana estándar. Los científicos de la época no sabían qué hacer con esta información que contradecía todo lo que Darwin acababa de proponer sobre la evolución humana. Y aquí es donde nuestra historia toma un giro inquietante. Porque estos esqueletos, cuidadosamente exhumados y documentados, no permanecieron en los museos locales donde inicialmente fueron exhibidos. No están disponibles para el escrutinio público ni el análisis científico moderno. Fueron enviados, uno tras otro, a una institución que prometía preservarlos y estudiarlos adecuadamente. El Smithsonian Institution, el guardián oficial de la historia natural de Estados Unidos, recibió cientos de estos restos extraordinarios. Y luego, simplemente, desaparecieron del registro. ¿Desaparecieron? ¿Cómo puede una institución científica perder evidencia de tal magnitud? No estamos hablando de unas pocas piezas extraviadas en el caos de una mudanza.
Estamos hablando de colecciones enteras que fueron catalogadas, registradas en correspondencia oficial y luego borradas de la existencia como si nunca hubieran sido. Los registros fueron eliminados. Los científicos que trabajaron en estos proyectos guardaron silencio. Las preguntas fueron desviadas con respuestas vagas sobre almacenes inundados o errores de catalogación. El patrón de desaparición es demasiado consistente para ser coincidencia. Cuando comenzamos a investigar este fenómeno, nos enfrentamos a una resistencia peculiar. No es la resistencia típica del escepticismo científico saludable. Es algo más profundo, casi visceral. La mera mención de esqueletos gigantes provoca reacciones defensivas en círculos académicos. Se nos dice que somos víctimas de bulos del siglo XIX, que los reportes periodísticos de aquella época eran poco confiables, que la gente exageraba. Pero esta explicación conveniente no puede dar cuenta de la cantidad abrumadora de evidencia documental que ha sobrevivido. Pensemos en el contexto histórico. El siglo XIX fue la era dorada de la arqueología estadounidense. Los museos competían ferozmente por colecciones impresionantes. La fiebre por descubrir el pasado del continente americano estaba en su apogeo. Si estos gigantes eran reales, deberían haber sido la joya de la corona de cualquier museo. Deberían estar en exhibición permanente, estudiados exhaustivamente, celebrados como uno de los descubrimientos antropológicos más importantes de la historia. En cambio, fueron silenciados. La pregunta que nos persigue en la quietud de esta noche es simple pero profunda: ¿por qué? ¿Qué amenaza representa la existencia de estos gigantes para el orden establecido del conocimiento? ¿Qué narrativa protegen al negar su existencia? Porque cuando comenzamos a tirar de este hilo, descubrimos que no es solo un misterio arqueológico. Es una puerta hacia preguntas más grandes sobre quiénes somos, de dónde venimos, y qué capítulos de nuestra historia han sido deliberadamente arrancados del libro. Los pueblos antiguos no tenían dudas. En sus mitos, en sus leyendas sagradas, en los textos que consideraban revelación divina, hablaban de una época cuando gigantes caminaban la tierra. Los llamaban Nepilim, Rephaim, Anakim. Los describían como híbridos, nacidos de la unión imposible entre lo celestial y lo terrenal. Guerreros formidables, constructores de ciudades, seres que inspiraban terror y asombro a partes iguales. ¿Son estos los mismos gigantes cuyos huesos emergieron de los montículos de América? ¿Es posible que estas historias bíblicas no sean metáforas sino memorias? Esta noche comenzamos un viaje juntos. No es un viaje físico a través de ruinas y excavaciones, aunque visitaremos esos lugares en nuestra imaginación. Es un viaje más profundo, hacia el paisaje de la memoria colectiva de la humanidad. Hacia ese espacio liminal donde la historia oficial termina y comienza algo más antiguo, más extraño, más verdadero quizás que cualquier narrativa que nos hayan enseñado en las aulas. Los ecos de una raza olvidada resuenan aún en la tierra. Están en los montículos que salpican el paisaje del medio oeste americano. Están en las leyendas que cada cultura nativa preservó con cuidado reverente. Están en los periódicos amarillentos que duermen en archivos polvorientos, testigos silenciosos de una época cuando la verdad aún no había sido completamente domesticada. Estos ecos nos llaman, susurran que la historia que conocemos es incompleta, que hay capítulos perdidos esperando ser redescubiertos. ¿Estamos preparados para escuchar? ¿Tenemos el coraje de mirar directamente a evidencia que contradice todo lo que nos han enseñado sobre nuestros orígenes? Porque una vez que comenzamos a ver el patrón, una vez que reconocemos la magnitud del encubrimiento, no hay vuelta atrás. El mundo se revela como un lugar más misterioso, más antiguo, más habitado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión limitada. En los próximos capítulos, caminaremos juntos por los montículos sagrados. Examinaremos los documentos que sobrevivieron al intento de borrado.
Conectaremos los puntos entre los hallazgos arqueológicos y los textos antiguos que hablan de gigantes. Investigaremos el supuesto encubrimiento del Smithsonian con la meticulosidad de detectives que buscan justicia para la verdad. Y al final de este viaje, quizás comprendamos no solo qué les pasó a los gigantes, sino qué dice su desaparición sobre nosotros, sobre nuestra relación con el pasado, sobre el precio que pagamos cuando permitimos que otros decidan qué verdades podemos conocer. Por ahora, en este momento de calma, dejemos que la pregunta flote en nuestra conciencia: ¿dónde están los gigantes? No solo los huesos físicos que desaparecieron de los museos, sino la memoria de ellos, el reconocimiento de que una vez existieron. ¿Dónde fueron enterrados, y quién sostiene la pala que mantiene su tumba sellada? Estas son las preguntas que nos acompañarán mientras descendemos más profundo en este misterio que el tiempo prefería olvidar. Viajemos ahora, en la quietud de esta noche, hacia las tierras del medio oeste americano. No como turistas modernos que recorren paisajes domesticados, sino como exploradores del siglo XIX, cuando la tierra aún guardaba secretos intactos bajo su superficie. Imaginemos el valle del río Ohio, extendiéndose ante nosotros con sus colinas suaves y sus bosques densos. Y allí, emergiendo del paisaje como islas en un mar verde, están ellos, los montículos. Estos no son formaciones naturales. Cualquiera con ojos entrenados puede distinguir su geometría deliberada, su propósito humano. Algunos son pequeños, apenas elevaciones discretas en el terreno. Otros son monumentales, pirámides truncadas que rivalizan en escala con las construcciones ceremoniales de culturas más reconocidas. El gran montículo serpiente en Ohio se extiende por más de 400 metros, una serpiente ondulante esculpida en la tierra misma. ¿Qué civilización poseía la organización, la visión, el poder para mover tanta tierra con herramientas primitivas? Cuando los primeros colonos europeos llegaron a estas regiones en el siglo XVIII, quedaron perplejos. Los nativos americanos que encontraron no construían estructuras de esta magnitud. Más importante aún, las propias tribus nativas insistían en que ellos no eran los constructores. Hablaban de una raza anterior, de pueblos antiguos que habían desaparecido mucho antes de que sus propios ancestros llegaran a estas tierras. Los Cherokee los llamaban la gente luna. Los Delaware hablaban de los Ayejewi, gigantes que habían sido expulsados después de grandes guerras. Las leyendas eran consistentes: hubo otros antes que nosotros. La arqueología formal americana nació entre estos montículos. En la década de 1830, cuando la nación joven buscaba comprender su propio pasado continental, los anticuarios comenzaron a excavar sistemáticamente estos sitios. Lo que encontraron les dejó sin palabras. No solo artefactos de cobre trabajado, pipas ceremoniales talladas con maestría inusual, o cuentas de mica que sugerían redes comerciales vastas. Encontraron huesos. Huesos que no deberían existir según toda lógica anatómica conocida. El reporte más temprano que ha sobrevivido al escrutinio viene de Coneaught, Ohio, en el año 1808. Un montículo fue abierto durante la construcción de una carretera, revelando un esqueleto que, según múltiples testigos incluyendo el juez del condado, medía 3 metros y 5 centímetros. El cráneo, reportaron, era del tamaño de una media fanega. Los huesos fueron exhibidos brevemente en el pueblo antes de ser enviados al este para estudio científico. Nunca más fueron vistos. Pero este no fue un caso aislado. En 1850 en el condado de Williamson, Tennessee, trabajadores excavando un montículo descubrieron una tumba de piedra que contenía el esqueleto de un hombre que habría alcanzado 3 metros y 30 centímetros en vida. Lo notable del caso fue la precisión de la documentación. El Dr. William Laman, médico respetado de la localidad, examinó personalmente los restos y certificó las mediciones. Su reporte fue publicado en el periódico local y posteriormente en revistas científicas de la época.
¿Era el Dr. Lemen un mentiroso? ¿Un incompetente que no sabía medir huesos? ¿O simplemente testigo de algo que no debería existir? Illinois, con su concentración masiva de montículos especialmente alrededor de Cahokia, produjo algunos de los hallazgos más perturbadores. En 1871, el Smithsonian mismo financió excavaciones en los montículos cerca de East St. Louis. El equipo liderado por el Dr. W. Likins reportó el descubrimiento de múltiples esqueletos que superaban los 2,5 metros de altura. Lo extraordinario fue que estos individuos no solo eran grandes. Algunos presentaban deformidades craneales intencionales, otros mostraban evidencia de cremación parcial, y varios estaban enterrados con ajuares funerarios que incluían cobre trabajado con técnicas desconocidas. Los restos fueron cuidadosamente empaquetados y enviados a Washington. El reporte de Likins fue archivado. Los huesos desaparecieron. Pensemos en la escala de este fenómeno. No estamos hablando de 5 o 10 casos dispersos a lo largo de un siglo. Los archivos de periódicos del siglo XIX contienen literalmente cientos de reportes de esqueletos gigantes encontrados en montículos desde Wisconsin hasta Alabama, desde Virginia Occidental hasta Missouri. El patrón es geográficamente consistente, los montículos más grandes y elaborados tienden a contener los restos más impresionantes. Es como si hubiera existido una jerarquía, donde los individuos de mayor estatura recibían los entierros más monumentales. El caso del condado de Brown, Illinois, merece atención especial. En 1877, durante excavaciones en un complejo de 3 montículos, se descubrió lo que los periódicos de la época llamaron una ciudad de los muertos. 37 esqueletos fueron exhumados, todos dispuestos en formación circular mirando hacia el centro. De estos, 9 superaban los 2,70 metros de altura. El más grande alcanzaba los 3,15 metros. Lo perturbador del hallazgo fue la evidencia de que todos habían sido enterrados simultáneamente, como si una catástrofe súbita hubiera acabado con ellos al mismo tiempo. ¿Qué evento podría eliminar a toda una comunidad de gigantes? Los constructores de montículos no eran primitivos. Esta es quizás la revelación más importante que emerge de las excavaciones del siglo XIX. Los objetos encontrados junto a los esqueletos gigantes demuestran sofisticación tecnológica y artística. Láminas de cobre batido con tal precisión que los metalurgistas modernos se maravillan de cómo fueron producidas sin herramientas de hierro. Perlas de agua dulce perforadas con agujeros microscópicos. Efigies de animales talladas en piedra con anatomía perfecta. Esta era una civilización con conocimiento, organización social compleja y recursos para proyectos monumentales. Y luego, simplemente, se detuvieron. Los montículos más recientes pueden datarse aproximadamente al año 1200 de nuestra era. Después de eso, nada. La construcción cesó. Los sitios fueron abandonados. Cuando los europeos llegaron 500 años después, los montículos ya eran ruinas antiguas cubiertas de vegetación, sus constructores olvidados incluso por las tribus que habitaban las mismas tierras. ¿Qué provocó el fin de la cultura de los montículos? ¿Por qué una civilización capaz de tales logros simplemente se desvaneció? Las teorías oficiales hablan de cambio climático, agotamiento de recursos, enfermedades, guerras entre tribus. Todas son posibles. Todas son insuficientes. Porque no explican el silencio que rodea los hallazgos de esqueletos gigantes. Si estos individuos eran simplemente humanos altos, casos de gigantismo dentro de poblaciones normales, ¿por qué la negación sistemática? ¿Por qué la desaparición de evidencia? ¿Qué amenaza representa un esqueleto antiguo para la narrativa moderna? La respuesta, quizás, yace en lo que estos huesos implican. Si existió una raza de humanos significativamente más grandes que el promedio, enterrados con tal ceremonia en las estructuras más impresionantes del continente americano,
Entonces nuestra comprensión lineal de la evolución humana se complica. No podemos simplemente trazar una línea ascendente desde homínidos pequeños hasta el Homo sapiens moderno. Hay variaciones, ramas del árbol genealógico que no encajan en el modelo simple que se enseña en las escuelas. Y cuando la evidencia física contradice el modelo, parece que es más fácil eliminar la evidencia que revisar el modelo. Los montículos aún están allí. Muchos han sido destruidos por la agricultura moderna, nivelados por el desarrollo urbano, saqueados por buscadores de tesoros. Pero cientos sobreviven, protegidos ahora como sitios históricos. Podemos visitarlos, caminar sobre ellos, sentir el peso de la tierra que generaciones movieron con propósito sagrado. Pero no podemos ver lo que contenían. Los gigantes que una vez descansaron en sus entrañas están ausentes, sus huesos dispersos en algún almacén olvidado o quizás destruidos deliberadamente. En la quietud de esta noche, imaginemos estar de pie sobre uno de estos montículos al amanecer. El rocío cubre la hierba. Los pájaros comienzan su canto matutino. Bajo nuestros pies, a metros de profundidad, hay cámaras vacías donde una vez reposaron los grandes. Si pusiéramos nuestra oreja contra la tierra, ¿qué escucharíamos? ¿El silencio de la historia borrada? ¿O el susurro persistente de una verdad que se niega a morir completamente? Los montículos susurran su secreto solo a quienes están dispuestos a escuchar. Nos cuentan de una época cuando la escala humana era diferente, cuando gigantes caminaban entre poblaciones ordinarias, cuando el mundo era más extraño y más maravilloso de lo que nuestros libros de texto admiten. Nos recuerdan que la historia no es solo lo que los museos deciden exhibir o lo que las autoridades académicas aprueban. La historia es lo que realmente sucedió, enterrado o no, reconocido o negado. Y los montículos del Medio Oeste americano guardan una historia que aún espera ser completamente contada. Hay un edificio en Washington que se alza como templo del conocimiento humano. El Smithsonian Institution, fundado en 1846 con fondos del científico británico James Smithson, prometió ser el custodio imparcial de la historia natural y cultural de América. Sus pasillos albergan millones de especímenes, artefactos que cuentan la historia de nuestro mundo desde las primeras rocas hasta las primeras civilizaciones. Pero en algún lugar entre esos pasillos interminables, en bóvedas cuyo inventario permanece clasificado, yace evidencia que nunca verá la luz pública. Esta noche penetramos ese archivo prohibido, no con nuestros cuerpos sino con nuestra investigación persistente, siguiendo el rastro de papel que los gigantes dejaron antes de desvanecerse. Comencemos con la correspondencia oficial. En los archivos estatales y las bibliotecas históricas locales, preservadas por accidente o descuido, encontramos cartas. Cartas de alcaldes pequeños pueblos, de médicos rurales, de anticuarios entusiastas, todos escribiendo al Smithsonian con noticias de descubrimientos extraordinarios. El lenguaje es consistentemente reverente, casi tímido. Estos hombres del siglo XIX comprendían que estaban ante algo importante, algo que trascendía el hallazgo arqueológico ordinario. Y el Smithsonian respondía con interés. Siempre con interés. Una carta fechada en marzo de 1882, del condado de Marion, Virginia Occidental, es particularmente reveladora. El alcalde John W. Henderson escribió al director del Smithsonian reportando el descubrimiento de un montículo que contenía esqueletos de tamaño inusual. El más grande, según sus mediciones verificadas por 3 testigos incluyendo el médico del pueblo, alcanzaba 3 metros y 10 centímetros desde el cráneo hasta el talón. Henderson solicitaba instrucciones sobre cómo preservar y enviar los restos. La respuesta del Smithsonian, también preservada, expresaba gran interés y proporcionaba instrucciones detalladas para el empaque y transporte. Los huesos fueron enviados. El recibo de entrega está firmado y fechado. Pero en los catálogos del Smithsonian, este envío no existe. Multipliquemos este caso por cientos.
Porque este no es un incidente aislado sino un patrón documentado que se repite desde la década de 1850 hasta principios del siglo XX. El Smithsonian solicitaba activamente estos especímenes inusuales. Financiaba expediciones específicamente para investigar reportes de esqueletos gigantes en montículos. Publicaba instrucciones detalladas en boletines científicos sobre cómo reconocer, exhumar y preservar restos de tamaño excepcional. La institución no solo estaba interesada. Estaba cazando sistemáticamente esta evidencia. El profesor Paul Pallington, quien dirigió la Oficina de Etnología Americana del Smithsonian entre 1879 y 1902, supervisó personalmente muchas de estas excavaciones. Sus reportes anuales al Congreso mencionan repetidamente el estudio de restos humanos de los montículos, describiendo mediciones antropométricas, análisis de huesos, comparaciones con poblaciones modernas. Pero hay lagunas curiosas en estos reportes. Secciones que deberían describir los hallazgos más extraordinarios contienen en su lugar lenguaje vago sobre variaciones normales dentro de poblaciones nativas. Es como leer un libro al que le han arrancado las páginas más importantes, dejando solo los márgenes que sugieren lo que falta. Existe un memorándum interno del Smithsonian, filtrado décadas después de su redacción, que resulta profundamente inquietante. Fechado en 1890, el documento discute el problema de los especímenes anómalos que desafían la narrativa evolutiva establecida. El lenguaje es cuidadoso, casi eufemístico, pero la implicación es clara: ciertos hallazgos son considerados problemáticos para la comprensión pública de la historia humana. El memorándum sugiere que estos especímenes sean almacenados en lugares de acceso restringido, lejos de las colecciones públicas, y que su existencia no sea ampliamente divulgada. ¿Es esto ciencia o control narrativo? Pero no solo el Smithsonian está implicado en este patrón de desaparición. Museos regionales que inicialmente exhibieron esqueletos gigantes reportan pérdidas misteriosas. El Museo del Condado de Chesterville, Ohio, que en 1863 exhibía orgullosamente un esqueleto de 3 metros encontrado localmente, reportó en 1870 que el espécimen había sido prestado al Smithsonian para estudio adicional. Nunca fue devuelto. El Museo de Historia Natural de Helena tenía una colección de cráneos inusuales de los montículos de Cahokia. En 1892, después de una visita de representantes del Smithsonian, la colección fue trasladada a Washington para análisis comparativo. El museo aún espera su devolución. Los científicos que trabajaron directamente con estos materiales ofrecen testimonios fragmentarios pero reveladores. El Dr. Eiglica, antropólogo físico del Smithsonian a principios del siglo XX, escribió extensamente sobre variaciones en poblaciones humanas. En sus notas privadas, descubiertas después de su muerte, menciona haber examinado restos de individuos que superaban significativamente los rangos de estatura normales. Pero en sus publicaciones oficiales, estos casos son descartados como errores de medición o exageraciones de reportes anteriores. La discrepancia entre sus notas privadas y sus declaraciones públicas es imposible de ignorar. Consideremos también los reportes que nunca llegaron a los archivos oficiales. Cartas que fueron enviadas pero nunca respondidas. Especímenes que desaparecieron en tránsito. Excavaciones que fueron repentinamente clausuradas cuando se encontró algo inesperado. Los periódicos locales del siglo XIX están llenos de estas historias truncadas. Un montículo es abierto, se encuentra algo extraordinario, hay planes de documentación exhaustiva, y luego el silencio. La historia simplemente se detiene, como si alguien hubiera cortado el hilo de la narrativa deliberadamente. En 1902, el Congreso de Estados Unidos ordenó una auditoría de las colecciones del Smithsonian, preocupado por reportes de mala gestión y pérdida de especímenes valiosos. El reporte final, de más de 200 páginas, identifica múltiples problemas en el sistema de catalogación.
Menciona específicamente que miles de especímenes antropológicos carecen de documentación adecuada o no pueden ser localizados en los almacenes de la institución. El comité recomendó mejoras en los procedimientos. Las mejoras fueron implementadas para adquisiciones futuras. Pero los especímenes ya perdidos permanecieron perdidos. Existe también el caso extraño de las fotografías desaparecidas. La fotografía científica en el siglo XIX era un procedimiento meticuloso pero común en arqueología seria. Los equipos del Smithsonian documentaban sus excavaciones fotográficamente. Algunos de estos álbumes sobreviven en archivos estatales o colecciones privadas. Muestran excavaciones de montículos, artefactos in situ, equipos de trabajo posando junto a sus hallazgos. Pero cuando comparamos estas fotografías con los catálogos oficiales del Smithsonian, encontramos ausencias inexplicables. Fotos que claramente muestran esqueletos de proporciones inusuales no tienen entradas correspondientes en los registros institucionales. Es como si hubieran sido borradas retroactivamente de la historia oficial. El antropólogo George Dorsey, quien trabajó en la Exposición Colombina Mundial de 1893 en Chicago, supervisó la exhibición de restos humanos de culturas antiguas americanas. En sus memorias, publicadas póstumamente, menciona haber visto en los almacenes del Smithsonian esqueletos que lo dejaron profundamente perturbado. Describe específicamente un individuo que habría alcanzado altura extrema, con proporciones corporales que desafiaban su comprensión de la anatomía humana normal. Cuando intentó incluir fotografías de este espécimen en su libro, le fue negado el permiso. El espécimen, le dijeron, no existía en los registros oficiales. Pensemos en las implicaciones de este archivo prohibido. No estamos ante simples errores administrativos o negligencia burocrática. Estamos ante un patrón sistemático que abarca décadas, múltiples administraciones, cientos de casos individuales. El esfuerzo requerido para mantener este encubrimiento es extraordinario. Requiere la complicidad de científicos, administradores, archivistas. Requiere la supresión activa de curiosidad académica, que debería ser el motor de cualquier institución científica legítima. ¿Qué amenaza justifica tal esfuerzo? La respuesta, quizás, es que estos gigantes representan más que una curiosidad antropológica. Representan una grieta en la narrativa fundamental de cómo entendemos nuestro pasado. Si existió una variante humana de proporciones tan extraordinarias, enterrada con tal ceremonia en estructuras monumentales, entonces las preguntas se multiplican exponencialmente. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué relación tenían con las poblaciones humanas ordinarias? Y más inquietante aún, ¿qué conexión tienen con las narrativas antiguas de seres híbridos, de uniones imposibles entre lo celestial y lo terrenal? El archivo prohibido no es solo un espacio físico en las bóvedas del Smithsonian. Es un espacio conceptual en nuestra comprensión colectiva de la historia. Es el lugar donde guardamos las verdades que consideramos demasiado disruptivas para el orden establecido del conocimiento. Y mientras esas verdades permanezcan archivadas, clasificadas, negadas, nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos permanecerá fundamentalmente incompleta. Los gigantes esperan en ese archivo, no solo sus huesos sino la memoria de ellos, silenciosa pero nunca completamente muerta. Abramos ahora los textos más antiguos de la humanidad, esos pergaminos y códices que generaciones han considerado sagrados, revelaciones divinas sobre el origen de nuestra especie. En sus páginas, escritas miles de años antes de que los primeros europeos pisaran América, encontramos algo extraordinario. No son metáforas vagas ni parábolas abstractas. Son descripciones específicas, casi clínicas, de una época cuando gigantes caminaban la tierra. Y la pregunta que flota en el aire nocturno es inevitable: ¿son estos los mismos gigantes cuyos huesos emergieron de los montículos del Nuevo Mundo? El libro del Génesis, el texto fundacional de 3 religiones mayores, contiene un pasaje que ha desconcertado a teólogos durante milenios.
En el capítulo 6, justo antes del relato del diluvio, leemos sobre los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. De estas uniones imposibles nacieron los Nepilim. La palabra hebrea es precisa y problemática. No significa simplemente gigantes en el sentido de personas altas. Significa los caídos, aquellos que descendieron, seres que no pertenecían completamente a la tierra ni completamente al cielo. La narrativa bíblica es deliberadamente breve, casi como si el autor estuviera incómodo con el tema. Nos dice que los Nepilim existieron en aquellos días y también después. Nos dice que eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero el texto principal guarda silencio sobre detalles específicos. Es como si la historia completa fuera demasiado perturbadora para ser incluida en el canon oficial. Y aquí es donde los textos apócrifos se vuelven cruciales, porque ellos cuentan lo que el Génesis apenas susurra. El libro de Enoc, preservado completamente solo en la tradición etíope pero conocido en fragmentos por toda la antigüedad, expande la narrativa con detalles extraordinarios. Describe a los vigilantes, 200 ángeles liderados por Semiasa, que descendieron al monte Hermón en los días de Yarrel. Hicieron un pacto entre ellos, conscientes de que lo que estaban a punto de hacer era una transgresión cósmica. Tomaron forma física, se unieron con mujeres humanas, y de estas uniones nacieron híbridos que alcanzaban 300 codos de altura según algunas traducciones. Estos gigantes devoraban los recursos de la humanidad, consumían animales y eventualmente se volvieron contra los propios humanos. Pero los vigilantes no solo engendraron monstruos. El libro de Enoc describe cómo enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel enseñó metalurgia y fabricación de armas. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Otros enseñaron astrología, cosmetología, escritura, medicina. Era conocimiento que la humanidad no estaba lista para recibir, sabiduría que aceleró artificialmente el desarrollo cultural. ¿Acaso las habilidades tecnológicas de los constructores de montículos, su dominio del cobre y las construcciones monumentales, son ecos de estas enseñanzas antiguas? La respuesta celestial a esta transgresión fue drástica. Los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel fueron enviados para remediar la situación. Los vigilantes fueron encadenados en valles profundos de la tierra, donde permanecerían hasta el juicio final. Pero los Nepilim, sus hijos híbridos, presentaban un problema diferente. No eran completamente espirituales como sus padres ni completamente mortales como sus madres. La solución fue el diluvio, un borrado catastrófico diseñado específicamente para eliminar la contaminación genética de la tierra. El agua cubriría todo, purificaría todo, y solo la línea genética pura de Noé sobreviviría para repoblar el mundo. Pero el Génesis mismo nos dice que los Nepilim existieron también después del diluvio. Cuando los espías israelitas exploraron la tierra de Canaán, reportaron haber visto a los hijos de Anak, descendientes de los Nepilim. Estos gigantes habitaban ciudades fortificadas y provocaban tal terror que los espías se sentían como saltamontes en comparación. El rey Og de Basán, mencionado en el Deuteronomio, tenía una cama de hierro que medía 9 codos de largo y de ancho. Goliat, el filisteo que enfrentó David, alcanzaba 6 codos y un palmo de altura. La presencia de gigantes en la tierra prometida no era mito ni leyenda. Era historia registrada, un problema militar que requería intervención divina. Las conexiones entre estas narrativas bíblicas y los hallazgos arqueológicos americanos son inquietantes en su especificidad. Las proporciones reportadas de los esqueletos de los montículos coinciden sorprendentemente con las descripciones bíblicas de los Nepilim. La estatura de 3 metros, la construcción robusta, la evidencia de fuerza física extraordinaria. Más aún, ambos grupos están asociados con construcciones monumentales. Los Nepilim de Canaán habitaban ciudades fortificadas con murallas que desafiaban las capacidades de construcción normales.
Los gigantes americanos están enterrados en montículos que requirieron esfuerzo colectivo masivo para ser construidos. Existe también el patrón de desaparición súbita. Los Nepilim bíblicos fueron exterminados, según los textos, por orden divina. Las campañas militares de Josué específicamente apuntaban a eliminar a los últimos gigantes de la tierra prometida. Los gigantes americanos también desaparecen del registro arqueológico alrededor del año 1200, sin explicación clara de que los eliminó. ¿Podrían ambas desapariciones ser manifestaciones del mismo fenómeno global? ¿Existió un evento catastrófico que afectó a poblaciones de gigantes en todo el mundo simultáneamente? Las tradiciones judías posteriores, preservadas en el Talmud y el Midrash, ofrecen detalles adicionales fascinantes. Describen que los Nepilim tenían 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Y aquí encontramos otra conexión extraordinaria. Varios reportes de esqueletos gigantes de los montículos americanos mencionan específicamente polidactilia, dedos extras en manos y pies. El reporte de un hallazgo en Minnesota del año 1896 describe un esqueleto de 3 metros con 6 dedos claramente articulados en ambas manos. La probabilidad de que este detalle específico aparezca independientemente en textos antiguos y hallazgos modernos es astronómicamente baja. La teología cristiana primitiva luchó con las implicaciones de los Nepilim. Los padres de la Iglesia como Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría aceptaban la interpretación literal de que ángeles caídos se habían unido con mujeres humanas. Agustín de Hipona, influyente en el siglo V, rechazó esta interpretación por considerarla demasiado problemática, sugiriendo en cambio que los hijos de Dios eran simplemente la línea de Set y las hijas de los hombres la línea de Caín. Esta reinterpretación metafórica se volvió dominante en la teología occidental, domesticando efectivamente una narrativa que originalmente era perturbadoramente literal. Pero las tradiciones orientales, especialmente la iglesia etíope que preservó el libro de Enoc completo, nunca abandonaron la interpretación literal. Para ellos, los Nepilim eran reales, su origen híbrido era factual, y su eliminación fue necesaria para preservar la integridad de la especie humana. Esta continuidad de tradición sugiere que la memoria de eventos reales fue preservada en algunas culturas mientras era suprimida o reinterpretada en otras. Es significativo que la misma dinámica se observe con los esqueletos gigantes, recordados en leyendas nativas pero negados por la arqueología oficial. Consideremos también la dimensión global de las narrativas sobre gigantes. Los griegos hablaban de los titanes, seres primordiales de tamaño colosal que precedieron a los dioses olímpicos. Los nórdicos describían a los Jotun, gigantes que existían desde antes de la creación del mundo humano. Los hindúes mencionan a los Daityas, hijos híbridos de dioses y humanos. Los sumerios, en los textos más antiguos de la civilización, hablan de los Anunnaki que se mezclaron con la humanidad primitiva. Cada cultura, en cada continente, preserva alguna versión de la misma historia. Hubo una época cuando seres extraordinarios caminaban entre nosotros. ¿Es todo esto memoria colectiva de eventos reales, o simplemente arquetipos universales que emergen independientemente en cada cultura? La respuesta científica moderna favorece la segunda opción. Pero la evidencia física en los montículos americanos sugiere algo diferente. Sugiere que estas no son solo historias. Son memorias encriptadas en narrativa mítica, preservando conocimiento de una época que la historia oficial ha decidido olvidar. Los Nepilim del Génesis y los gigantes de los montículos pueden estar separados por océanos y milenios, pero comparten características demasiado específicas para ser coincidencia. En la quietud de esta noche, contemplemos la posibilidad de que los textos antiguos no sean primitivos intentos de explicar lo inexplicable. Quizás son registros precisos, tan precisos como los periódicos del siglo XIX que reportaron esqueletos gigantes, de una realidad que existió antes de que la historia comenzara a ser escrita por instituciones que prefieren narrativas ordenadas sobre verdades desordenadas.
Cuando el cielo tocó la tierra, cuando lo celestial se mezcló con lo terrenal, nacieron los Nepilim. Y sus huesos, enterrados con reverencia en montículos sagrados o negados en bóvedas institucionales, susurran aún la misma historia antigua: fuimos más de lo que ahora somos. La verdad tiene un peso específico. Cuando es suprimida, no desaparece simplemente, sino que crea vacíos detectables, ausencias que gritan más fuerte que cualquier presencia. Esta noche examinamos esos vacíos, esas ausencias sistemáticas que rodean los hallazgos de esqueletos gigantes. No hablamos de teorías especulativas, sino de patrones documentados de supresión, de un silencio tan orquestado que su mismo diseño lo delata. ¿Qué se requiere para mantener un secreto durante más de un siglo, cuando ese secreto involucra a cientos de testigos, docenas de instituciones y evidencia física que debería estar en exhibición pública? Comencemos con el concepto mismo de encubrimiento institucional. La palabra conspiración evoca imágenes de reuniones secretas en habitaciones oscuras, de planes elaborados por villanos caricaturescos. Pero los encubrimientos reales funcionan de manera diferente. No requieren que todos los participantes conozcan el plan completo. Solo requieren que cada persona en la cadena de custodia haga su trabajo sin cuestionar, que siga órdenes, que priorice la narrativa institucional sobre la curiosidad científica. El sistema se perpetúa no por malicia activa, sino por obediencia pasiva y miedo profesional. El Smithsonian, como institución, ha negado consistentemente poseer o haber poseído alguna vez esqueletos de humanos gigantes. Las declaraciones oficiales son cuidadosamente redactadas. Afirman que no hay evidencia creíble de tales hallazgos, que los reportes del siglo XIX eran exageraciones o malentendidos, que cualquier esqueleto de tamaño inusual puede explicarse por condiciones médicas conocidas como gigantismo. Estas declaraciones son repetidas por portavoces oficiales cada vez que surge la pregunta, pero contrastan dramáticamente con el registro documental que hemos examinado, con las cartas que solicitan estos especímenes, con los recibos de envío, con las fotografías que muestran lo que ya no puede ser encontrado. En el año 2003, un grupo de investigadores presentó una demanda bajo la Ley de Libertad de Información, solicitando acceso a documentos relacionados con la adquisición y disposición de restos humanos de tamaño inusual. La respuesta del Smithsonian fue reveladora en su vaguedad. Admitieron que sus sistemas de catalogación históricos eran imperfectos, que muchos especímenes adquiridos en el siglo XIX carecían de documentación adecuada, que las inundaciones y reorganizaciones habían resultado en pérdidas. Pero no proporcionaron ningún documento específico sobre esqueletos gigantes. La implicación era clara: si estos especímenes alguna vez existieron, ya no hay registro de ellos. ¿Pero cómo se pierden cientos de esqueletos? No estamos hablando de objetos pequeños que podrían extraviarse en un cajón. Estamos hablando de esqueletos completos de 3 metros o más, que requieren espacio considerable de almacenamiento, cajas especiales, documentación detallada. La logística de hacer desaparecer tal cantidad de material físico es inmensa. Requiere esfuerzo deliberado y sostenido, no negligencia accidental. Requiere que alguien, en algún momento, tomara la decisión consciente de eliminar evidencia. Existen testimonios inquietantes de personal del Smithsonian, algunos dados en lecho de muerte cuando el miedo a repercusiones profesionales ya no era relevante. Un curador asistente que trabajó en la institución durante las décadas de 1940 y 50 describió haber visto huesos de tamaño extraordinario en secciones restringidas de los almacenes. Cuando preguntó sobre ellos a un supervisor senior, fue informado bruscamente que esos materiales eran parte de colecciones problemáticas que no debían ser discutidas. Su curiosidad fue desalentada con tal firmeza que nunca volvió a preguntar. El silencio se mantiene no con amenazas explícitas, sino con la comprensión tácita de que ciertas preguntas amenazan carreras. La supresión académica es particularmente efectiva.
Los arqueólogos y antropólogos que han intentado investigar seriamente los reportes de esqueletos gigantes encuentran que su trabajo es rechazado por revistas académicas, que sus propuestas de investigación son denegadas, que sus reputaciones son cuestionadas. El Dr. Kenneth Feder, antropólogo que en los años 80 intentó catalogar todos los reportes históricos de gigantes, enfrentó resistencia institucional tan intensa que eventualmente abandonó el proyecto. No porque creyera que los gigantes eran reales necesariamente, sino porque descubrió que incluso investigar la pregunta era considerado académicamente radioactivo. Pensemos en las dinámicas de poder que esto revela. La ciencia se presenta a sí misma como búsqueda desinteresada de verdad, abierta a evidencia sin importar a dónde conduzca. Pero en realidad, la ciencia institucional funciona con paradigmas establecidos, narrativas aceptadas que no pueden ser cuestionadas sin consecuencias. La evolución humana, tal como se enseña actualmente, sigue una línea relativamente ordenada desde homínidos primitivos hasta humanos modernos. No hay espacio en este modelo para variantes radicales, para híbridos, para ramas que desafíen la taxonomía estándar. La evidencia que no encaja en el paradigma no es investigada. Es descartada. Existen también presiones políticas y religiosas que complican el panorama. Si los esqueletos gigantes son reales, y si están conectados con las narrativas bíblicas de los Nepilim, entonces las implicaciones tocan áreas sensibles de creencia y identidad. Para algunos, probar la existencia de los Nepilim validaría literalmente textos religiosos, desafiando la secularización de la ciencia moderna. Para otros, sugeriría que fuerzas no humanas han intervenido en la historia humana, una idea que la cosmovisión materialista moderna encuentra intolerable. El encubrimiento, desde esta perspectiva, no es solo científico sino filosófico, un esfuerzo por mantener una narrativa donde los humanos son los únicos autores de su propia historia. El caso del Dr. Samuel Haven, bibliotecario de la Sociedad Anticuaria Americana en el siglo XIX, ilustra la complejidad de estas dinámicas. Haven publicó extensamente sobre los montículos, defendiendo la posición de que fueron construidos por ancestros de las tribus nativas, no por una raza perdida de constructores de montículos. Esta posición era progresista para su época, combatiendo teorías racistas que negaban capacidades a los pueblos nativos. Pero en su celo por defender esta narrativa justa, Haven sistemáticamente desestimó reportes de hallazgos inusuales, incluyendo esqueletos gigantes. La justicia de su causa general no invalida el hecho de que suprimió evidencia que no encajaba en su modelo. Las instituciones académicas, una vez comprometidas con una posición, desarrollan inercia que resiste corrección. Los libros de texto son escritos, los currículos son diseñados, las reputaciones son construidas sobre fundamentos específicos. Admitir que esos fundamentos son incompletos o incorrectos requiere una humildad institucional que raramente existe. Es más fácil, más seguro, mantener la narrativa establecida y desacreditar a quienes la cuestionan. Los gigantes se convierten en pseudociencia, en terreno de conspiradores, y cualquier investigador serio que se aventure en ese territorio arriesga ser asociado con la franja lunática. Pero el silencio tiene grietas. En la era digital, los periódicos antiguos han sido digitalizados y son accesibles. Los reportes que antes requerían visitas a archivos polvorientos ahora pueden ser encontrados con búsquedas simples. Las fotografías que sobrevivieron en colecciones privadas están siendo compartidas. El control narrativo que las instituciones disfrutaban en el siglo XX se está erosionando. No porque la verdad sea más fuerte que el silencio necesariamente, sino porque la infraestructura del silencio está envejeciendo, desarrollando fugas que no pueden ser completamente selladas. La demanda judicial de 2000 presentada por la Sociedad Alternativa de Arqueología contra el Smithsonian alegaba específicamente destrucción deliberada de evidencia. El caso fue desestimado por falta de jurisdicción, el tribunal argumentando que no tenía autoridad para obligar al Smithsonian a producir evidencia de especímenes cuya existencia la institución negaba.
pero el proceso legal produjo testimonios jurados de varios individuos que afirmaban conocimiento directo de las colecciones perdidas. Estos testimonios permanecen en registro público, creando un archivo paralelo que contradice las negaciones oficiales. La pregunta que nos persigue es la más simple y más profunda: ¿por qué? Si estos gigantes existieron, si son simplemente una variante humana interesante pero no amenazante, ¿por qué el esfuerzo extraordinario de negar su existencia? ¿Qué se protege con este silencio? ¿Acaso es la narrativa de la evolución humana lineal? ¿Es la separación entre lo natural y lo sobrenatural que la ciencia moderna considera fundamental? ¿O es algo más profundo, un reconocimiento incómodo de que nuestra comprensión de la historia humana es radicalmente incompleta? El silencio se mantiene porque romperlo requeriría una reevaluación fundamental. No solo de unos pocos hallazgos arqueológicos, sino de cómo entendemos nuestros orígenes, nuestra singularidad, nuestro lugar en el cosmos. Los gigantes representan una grieta en la narrativa de la excepcionalidad humana. Sugieren que somos producto de fuerzas que no controlamos completamente, que nuestra genealogía es más extraña de lo que admitimos. Y mientras esa implicación sea considerada demasiado disruptiva, el silencio continuará, mantenido no por conspiradores activos sino por el peso colectivo de instituciones que prefieren certezas cómodas sobre verdades incómodas. Ampliemos ahora nuestra visión más allá de los montículos de América del Norte, más allá de los textos bíblicos del Medio Oriente. Viajemos en esta noche tranquila a través del tiempo y el espacio, visitando las mitologías de pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí, que desarrollaron sus culturas separados por océanos y milenios. Y descubramos algo extraordinario: todos, absolutamente todos, recuerdan a los gigantes. No como metáfora ni como símbolo abstracto, sino como memoria histórica grabada tan profundamente en la conciencia colectiva que sobrevivió migraciones, catástrofes y el paso implacable de los siglos. Comencemos en Grecia, cuna de la filosofía occidental. Antes de que los dioses olímpicos establecieran su reino desde el monte Olimpo, existieron los titanes. Cronos y sus hermanos no eran simplemente poderosos. Eran primordiales, seres de escala cósmica que precedieron el orden establecido del universo. Los mitos describen su tamaño como tan vasto que podían apilar montañas unas sobre otras para alcanzar el cielo. Cuando los olímpicos más jóvenes los derrotaron en la titanomaquia, la guerra duró 10 años y sacudió los fundamentos mismos de la realidad. Los titanes vencidos fueron encadenados en el Tártaro, un abismo tan profundo que un yunque de bronce tardaría 9 días en caer hasta su fondo. Pero Grecia también recuerda a los gigantes, distintos de los titanes aunque igualmente monumentales. Nacidos de la sangre de Urano cuando fue castrado por Cronos, estos seres tenían piernas de serpiente y podían arrancar montañas enteras para usarlas como proyectiles. La gigantomaquia, su guerra contra los dioses, está representada en el friso del altar de Pérgamo, una de las obras maestras del arte helenístico. Los escultores antiguos no representaban estos eventos como alegoría abstracta. Los tallaban con detalles anatómicos precisos, como si estuvieran documentando historia real. Crucemos ahora al norte, hacia las tierras frías donde los vikingos desarrollaron su cosmovisión. Los nórdicos hablaban de los Jotun, traducido usualmente como gigantes aunque el término connota algo más complejo. Los Jotun existían antes de la creación del mundo humano. El primer ser viviente, Ymir, era un gigante de escarcha de cuyo cuerpo descuartizado se formó el cosmos entero. Su cráneo se convirtió en la bóveda celeste, su sangre en los océanos, su carne en la tierra. Los dioses Aesir, incluyendo Odín mismo, tenían sangre Jotun en sus linajes. La distinción entre gigantes y dioses no era de naturaleza sino de alianza y función. Los Jotun habitaban Jotunheim, uno de los 9 mundos conectados por Yggdrasil, el árbol cósmico. No eran monstruos sin inteligencia sino seres de sabiduría profunda, custodians de conocimiento antiguo.
El gigante Mimir guardaba el pozo de la sabiduría, y Odín sacrificó su ojo por beber de sus aguas. La giganta Grid prestó a Thor el cinturón de fuerza y los guanteletes de hierro que necesitaba para blandir su martillo. Los Jotun eran adversarios pero también maestros, representando fuerzas primordiales que los dioses debían respetar incluso cuando las combatían. Viajemos ahora a través del Pacífico, hacia las Américas precolombinas. Los mexicas preservaban memorias de los Kinametsin, gigantes que habitaron la Tierra durante eras cósmicas anteriores a la humanidad actual. Según el mito azteca, el mundo ha sido creado y destruido veces, cada era dominada por diferentes formas de humanidad. Los Kinametsin pertenecían a una de estas eras previas, seres de fuerza prodigiosa que construyeron las pirámides y ciudades antiguas que los propios aztecas encontraron en ruinas. Cuando Cortés preguntó sobre el origen de Teotihuacán, le dijeron que fue construida por gigantes en tiempos tan remotos que la memoria misma se desvanecía. Más al norte, las tribus Paiute de Nevada conservaban relatos específicos sobre los Iteca, gigantes pelirrojos caníbales que habitaban la región del lago Laontan. Según la tradición oral Paiute, estos gigantes fueron finalmente acorralados en la cueva Loveloc, donde las tribus unidas los sitiaron y finalmente los eliminaron mediante fuego y humo. La cueva existe realmente, y cuando fue excavada en el siglo XX, se encontraron momias, artefactos, y según algunos reportes controvertidos, restos humanos de tamaño inusual con cabello rojizo. La memoria tribal no era mitología vaga sino geografía precisa y cronología específica. Los iroqueses hablaban de una raza de gigantes de piedra, seres de piel tan dura que las flechas rebotaban en ella. Los Choctaw recordaban a gigantes que habían sido exterminados por su agresividad. Los Comanche preservaban historias de encuentros con seres extraordinariamente altos en las llanuras. El patrón se repite en tribu tras tribu, cada una con detalles específicos pero todas compartiendo el núcleo narrativo. Hubo gigantes, vivieron entre nosotros o antes de nosotros, y desaparecieron. Crucemos el Atlántico hacia África. Las tradiciones zulúes hablan de los Amadlosi, ancestros gigantes que existieron en tiempos primordiales. Los Dogon de Mali preservan conocimiento de seres extraordinarios que les enseñaron astronomía y agricultura. Los habitantes de las montañas del Atlas recuerdan a los Imasigen originales, hombres tan grandes que podían vadear ríos que ahogarían a humanos normales. Cada región, cada pueblo, ha grabado en su memoria colectiva alguna versión de la misma realidad. El mundo una vez fue habitado por seres de escala diferente. En el subcontinente indio, los Vedas y los Puranas están poblados de gigantes. Los Daityas y los Danavas, nacidos de Diti y Danu respectivamente, eran asuras de poder formidable que desafiaban a los Devas en guerras cósmicas. Ravana, el rey demonio del Ramayana, se describe como poseedor de 10 cabezas y fuerza que podía sacudir montañas. Estos no son presentados como criaturas fantásticas sino como parte del registro histórico mítico de épocas antiguas. La línea entre historia y mito en la tradición india es deliberadamente fluida, reconociendo que la verdad profunda a veces requiere lenguaje simbólico. Incluso en el Pacífico remoto, en islas tan aisladas que permanecieron desconocidas para el mundo exterior hasta tiempos modernos, encontramos las mismas memorias. Los polinesios hablan de los Meneune en Hawái, una raza de constructores de gran fuerza que crearon obras monumentales en una sola noche. La isla de Pascua, con sus moais monumentales, está rodeada de leyendas sobre los largos orejas, una raza de personas altas que esculpieron y transportaron las estatuas gigantes. Las propias estatuas, algunas alcanzando 10 metros de altura y pesando 80 toneladas, testifican una obsesión cultural con la escala monumental. ¿Qué hacemos con esta universalidad? El psicólogo Carl Jung argumentaría que los gigantes son arquetipos, emergiendo del inconsciente colectivo como símbolos de fuerzas que superan lo humano. Esta explicación es satisfactoria si asumimos que todos estos relatos son puramente simbólicos.
Pero se vuelve insuficiente cuando consideramos la especificidad de muchos relatos, la manera en que se anclan en geografías reales, en eventos históricos verificables, en hallazgos arqueológicos que desaparecen convenientemente de los museos. La explicación alternativa es más perturbadora y más simple. Todas estas culturas recuerdan gigantes porque los gigantes existieron. La memoria se preservó en narrativa mítica no porque los eventos fueran imaginarios sino porque ocurrieron en tiempos tan remotos que solo el mito podía contenerlos. Las migraciones humanas distribuyeron estas memorias por todo el globo. O quizás, más inquietante aún, los gigantes mismos estuvieron distribuidos globalmente, una presencia planetaria que cada cultura experimentó y recordó a su manera. La consistencia temática es notable. En casi todas las tradiciones, los gigantes preceden a la humanidad actual o coexisten conflictivamente con ella. Son frecuentemente descritos como constructores, asociados con estructuras megalíticas que desafían explicación. Poseen conocimiento o poder que los humanos ordinarios no tienen. Y casi universalmente, desaparecen, eliminados por los dioses, por catástrofes naturales, o por guerra con humanos normales. El ciclo es tan consistente que sugiere un patrón real subyacente a todas las variaciones culturales. En la quietud de esta noche, contemplemos el peso acumulativo de estas narrativas. Si una sola cultura preservara memorias de gigantes, podríamos descartarlo como peculiaridad local. Si 2 o 3 culturas compartieran el tema, podríamos hablar de difusión cultural o coincidencia. Pero cuando cada cultura, en cada continente, en cada era, cuenta alguna versión de la misma historia, el escepticismo comienza a parecer más una negación que una posición científica razonable. Los gigantes caminan por todas nuestras mitologías porque una vez caminaron por nuestra historia. Y su desaparición de ambas, de mito y de evidencia física, es el verdadero misterio que nos llama a seguir investigando. La ciencia moderna nos dice que los gigantes son imposibles. Nos explica con certeza matemática que las leyes de la física, la biomecánica y la fisiología establecen límites estrictos al tamaño que un ser humano puede alcanzar. Esta noche, en la calma que nos envuelve, examinemos estas afirmaciones con la curiosidad del escéptico genuino, no del creyente ciego ni del negador dogmático. ¿Son realmente imposibles los gigantes, o simplemente improbables dentro de nuestros marcos de referencia actuales? ¿Qué nos dice la biología sobre los límites del crecimiento humano, y dónde terminan las leyes naturales y comienzan las suposiciones no examinadas? Comencemos con la ley del cubo cuadrado, formulada por Galileo Galilei en el siglo XVII. Esta ley establece que cuando un objeto crece proporcionalmente en tamaño, su volumen y masa aumentan al cubo de la escala, mientras que el área de su sección transversal solo aumenta al cuadrado. Aplicado a organismos vivos, esto significa que si duplicamos la altura de un humano, su peso se multiplica por 8, pero la fuerza de sus huesos solo se multiplica por. El resultado inevitable es que el esqueleto no puede soportar el peso corporal. Los huesos se fracturarían bajo la presión de su propia masa. Esta es la objeción principal a la posibilidad de gigantes humanos. Y es válida si asumimos que un gigante mantendría las mismas proporciones exactas que un humano de estatura normal. Pero la naturaleza no funciona con proporciones estáticas. Los animales grandes tienen estructuras óseas proporcionalmente más robustas que sus contrapartes pequeñas. Un elefante no es simplemente un ratón escalado. Sus huesos son más gruesos relativamente, sus músculos distribuidos diferentemente, toda su arquitectura corporal adaptada a las demandas de su masa. ¿Por qué asumiríamos que humanos de 3 metros mantendrían proporciones idénticas a humanos de 1,80 m? Los reportes históricos de esqueletos gigantes frecuentemente mencionan que los huesos eran más gruesos, más densos de lo esperado. Los cráneos se describían como excepcionalmente robustos, con crestas óseas más pronunciadas. Las articulaciones mostraban morfología diferente, sugiriendo distribución de carga distinta.
Si estos reportes son precisos, entonces los gigantes no eran simplemente humanos escalados sino variantes anatómicas con adaptaciones específicas para su tamaño. La objeción biomecánica se debilita considerablemente si permitimos variación morfológica. Consideremos también el gigantismo como condición médica conocida. Individuos con hiperfunción de la glándula pituitaria pueden alcanzar estaturas extraordinarias. Robert Wadlow, el hombre más alto documentado en tiempos modernos, alcanzó 2,72 metros antes de morir a los 22 años. Sultan Kosen, vivo actualmente, mide 2,51 metros. Estos individuos sufren complicaciones de salud severas precisamente porque sus cuerpos mantienen proporciones normales mientras crecen a tamaño anormal. Sus esqueletos luchan por soportar peso para el cual no están diseñados. Pero imaginemos una variante genética donde el aumento de estatura viniera acompañado de adaptaciones estructurales correspondientes. Huesos más gruesos, mayor densidad ósea, inserciones musculares reforzadas, sistemas cardiovasculares adaptados a las demandas de bombear sangre a mayor altura. Esta no sería una patología sino una morfología diferente, tan viable en sus propios términos como la morfología humana estándar es viable en los suyos. La genética moderna nos muestra que tales variaciones son posibles. Los genes que regulan crecimiento no funcionan aisladamente sino en complejas redes que pueden producir fenotipos radicalmente diferentes. El corazón presenta otro desafío significativo. Bombear sangre al cerebro requiere presión que aumenta con la altura del individuo. Las jirafas, con sus cuellos de metros, han desarrollado corazones extraordinariamente poderosos y sistemas de válvulas especializadas para manejar la presión sanguínea extrema. Un humano de 3 metros necesitaría adaptaciones cardiovasculares similares. Pero nuevamente, esto no es imposibilidad sino requerimiento de diseño específico. Si los gigantes existieron, sus sistemas cardiovasculares debían ser diferentes. Quizás corazones más grandes, paredes ventriculares más gruesas, distribución vascular optimizada. La respiración también escala con dificultad. Los pulmones deben oxigenar mayor masa corporal, pero el área de superficie alveolar no aumenta al mismo ritmo que el volumen corporal. Los mamíferos grandes como ballenas y elefantes tienen pulmones proporcionalmente más grandes y respiraciones más profundas y lentas. Un gigante humano requeriría capacidad pulmonar aumentada, quizás estructuras alveolares más eficientes, posiblemente tasas metabólicas ajustadas. Estas son adaptaciones complejas pero no imposibles. La evolución las ha producido repetidamente en diferentes linajes. La longevidad presentaría desafíos adicionales. Los organismos grandes generalmente viven más tiempo que los pequeños, pero esta regla tiene excepciones y mecanismos subyacentes complejos. Un gigante humano enfrentaría estrés mecánico aumentado en articulaciones, mayor demanda energética, desafíos termorregulatorios. Si los reportes bíblicos de que los Nepilim vivían cientos de años son tomados literalmente, entonces estamos hablando no solo de tamaño diferente sino de biología radicalmente distinta. Metabolismos alterados, reparación celular mejorada, quizás incluso telómeros más largos o mecanismos contra el envejecimiento que los humanos normales no poseen. Pero aquí entramos en territorio que la ciencia moderna considera especulativo. Si los gigantes eran híbridos, como sugieren los textos antiguos, entonces su biología podría no seguir reglas completamente humanas. La hibridación entre especies relacionadas es común en naturaleza y puede producir características que ninguno de los padres posee individualmente. Si uno de los progenitores era no humano, como afirman las narrativas de los Nepilim, entonces todos nuestros supuestos sobre limitaciones biológicas podrían no aplicar. Estamos intentando analizar con herramientas terrestres algo que podría ser parcialmente extraterrestre en origen. La paleontología nos muestra que los límites del tamaño cambian con condiciones ambientales. Durante el Carbonífero,
Hace 300 millones de años, los niveles de oxígeno atmosférico alcanzaron 35% comparado con 21% actual. Este ambiente rico en oxígeno permitió la existencia de artrópodos gigantes, libélulas con envergaduras de 70 centímetros, 1000 pies de 2 metros. El tamaño máximo posible para organismos respiratorios está directamente relacionado con disponibilidad de oxígeno. ¿Pudo la atmósfera terrestre en épocas humanas prehistóricas haber tenido mayor contenido de oxígeno, permitiendo viabilidad de gigantes humanos? Algunos investigadores alternativos han propuesto exactamente esto. Sugieren que condiciones antediluvianas, antes del cataclismo global recordado en mitos de diluvio universales, incluían presión atmosférica mayor y oxigenación superior. Un ambiente hiperbárico natural permitiría crecimiento aumentado, longevidad extendida, curación acelerada. Después del cataclismo, cuando las condiciones cambiaron a las actuales, los gigantes ya no pudieron prosperar. Esta hipótesis es intrigante pero carece de evidencia atmosférica directa. Los núcleos de hielo más antiguos solo retroceden 800.000 años, no lo suficientemente atrás para capturar épocas en que los gigantes supuestamente vivieron. La nutrición también juega papel crítico en el crecimiento. Las poblaciones humanas han aumentado en estatura promedio significativamente en los últimos 2 siglos debido a mejor nutrición. Los holandeses, ahora la población más alta del mundo con promedio de 1,83 m para hombres, eran de estatura promedio hace solo 100 años. El cambio es puramente ambiental, no genético. Si los gigantes antiguos tenían acceso a dietas superiores, quizás carne abundante, recursos marinos ricos, o incluso alimentos que ya no existen, esto podría haber facilitado su tamaño extraordinario. Pero todas estas explicaciones naturales, aunque plausibles, asumen que los gigantes eran humanos variantes operando bajo leyes biológicas conocidas. Si aceptamos las narrativas tradicionales de que eran híbridos, productos de unión entre lo celestial y lo terrenal, entonces entramos en territorio donde la biología convencional es insuficiente. No tenemos marco de referencia para analizar la viabilidad de seres que son mitad una cosa y mitad otra, cuando una de esas mitades trasciende la biología material completamente. La ciencia puede analizar lo que es, lucha con lo que podría ser cuando eso involucra categorías que niega a priori. La pregunta última no es si los gigantes podrían existir según nuestros modelos actuales. Es si nuestros modelos actuales son completos. La historia de la ciencia es una historia de límites declarados imposibles que luego fueron trascendidos. Volar era imposible hasta que no lo fue. La energía nuclear era imposible hasta que Curie y Einstein revelaron su realidad. Los organismos viviendo en fumarolas oceánicas profundas eran imposibles hasta que los encontramos allí, prosperando en condiciones que nuestros libros de texto declaraban incompatibles con la vida. ¿Son los gigantes humanos verdaderamente imposibles, o simplemente improbables dentro de paradigmas que no hemos cuestionado suficientemente? En la quietud de esta noche, contemplemos la posibilidad de que la anatomía de lo imposible sea simplemente anatomía que aún no comprendemos. Los huesos en los montículos, si pudieran ser estudiados sin prejuicio institucional, podrían revelar adaptaciones que resolverían las objeciones biomecánicas. Podrían mostrarnos que la vida encuentra caminos que la teoría no predice. O podrían confirmarnos que estos seres operaban bajo reglas parcialmente diferentes, híbridos cuya biología mezclaba lo conocido con lo totalmente extraño. Hasta que tengamos acceso a la evidencia física que ha sido negada, permanecemos en el reino de la especulación. Pero es especulación informada por la comprensión de que la naturaleza es más ingeniosa que nuestras teorías, y que lo imposible tiene el hábito persistente de volverse simplemente no descubierto todavía. Las voces de los testigos cruzan el tiempo como susurros persistentes, negándose a ser silenciadas completamente. Esta noche, en la tranquilidad que nos abraza, escuchemos a aquellos que estuvieron allí cuando la Tierra reveló sus secretos. No son teóricos ni especuladores, sino hombres y mujeres que pusieron sus manos sobre huesos que no deberían existir,
que midieron con sus propias cintas métricas dimensiones que desafiaban todo lo conocido. Sus testimonios permanecen en cartas amarillentas, en diarios olvidados, en declaraciones juradas que nadie quiso escuchar. Estas son las voces que la historia oficial preferiría olvidar, pero que se niegan a morir completamente. Comencemos con el Dr. Everett Fish, un médico rural de Marion County, Ohio, cuya carta fechada en abril de 1888 permanece archivada en la Biblioteca Histórica del Condado. Fish describe con precisión clínica la excavación de un montículo en su propiedad, supervisada por él mismo y 3 vecinos respetables. El esqueleto que emergió medía, según sus palabras exactas, 10 pies y 2 pulgadas desde el occipital hasta el calcáneo. Fish era médico entrenado, familiarizado con anatomía humana. Sus mediciones incluían circunferencia craneal, longitud de fémur, ancho de pelvis. No estaba adivinando ni exagerando. Estaba documentando con la meticulosidad de un profesional consciente de estar ante algo extraordinario. La carta de Fish continúa describiendo características específicas que hacen su testimonio particularmente valioso. El cráneo mostraba frente prominente y órbitas oculares inusualmente espaciadas. Los dientes estaban completos y en excelente condición, sugiriendo muerte relativamente joven. La mandíbula era proporcionalmente más robusta que en humanos modernos. Fish envió fotografías detalladas junto con muestras de hueso al Smithsonian, solicitando análisis profesional. Recibió acuse de recibo cortés y promesa de examen exhaustivo. Nunca supo qué determinó ese examen, porque nunca recibió respuesta subsecuente. Los materiales enviados simplemente desaparecieron en las bóvedas de Washington. El reverendo Stephen Bowers, arqueólogo aficionado pero meticuloso de California, dejó diarios extensos de sus excavaciones durante las décadas de 1870 y 80. En una entrada de 1883, describe el descubrimiento en una isla del Canal de Santa Bárbara de esqueletos que superaban los 7 pies. Bowers no era sensacionalista. Sus diarios están llenos de mediciones precisas, dibujos detallados, especulaciones cautelosas. Pero ante estos hallazgos, su prosa usualmente contenida se vuelve casi exaltada. Comprende que está ante algo que reescribiría la prehistoria de California si fuera apropiadamente documentado y aceptado. Bowers menciona específicamente que los nativos de la isla Catalina tenían leyendas sobre una raza anterior de gigantes que habitaron las islas antes de sus propios ancestros. Los esqueletos que encontró estaban enterrados con ajuares funerarios sofisticados, incluyendo cuencos de esteatita finamente tallados y herramientas de hueso de calidad excepcional. La correlación entre leyenda nativa y evidencia física era imposible de ignorar. Bowers envió materiales al Peabody Museum de Harvard y al Smithsonian. Algunos fueron reconocidos, catalogados brevemente, y luego perdidos en reorganizaciones subsecuentes. El rastro documental se enfría en los años 1910, como si alguien hubiera decidido deliberadamente que estos hallazgos ya no merecían atención. George W. Hill, comisionado del condado de Clearfield, Pennsylvania, prestó juramento ante notario en 1895, declarando haber estado presente durante la excavación de un montículo que reveló esqueletos de estatura extraordinaria. Hill no tenía entrenamiento científico, pero era oficial público cuya palabra tenía peso legal. Su declaración jurada especifica fechas, ubicaciones, nombres de otros testigos y mediciones verificadas por múltiples presentes. El esqueleto más grande alcanzaba 9 pies y 6 pulgadas. Hill describe la reverencia con la que los excavadores manejaron los restos, conscientes de estar ante algo significativo históricamente. Los huesos fueron transportados cuidadosamente a la oficina del condado, donde permanecieron en exhibición pública durante 2 semanas antes de ser enviados, por solicitud del Smithsonian, a Washington para estudio. Nunca regresaron. Los testimonios de ciudadanos ordinarios son numerosos pero pueden ser descartados como imprecisos por falta de entrenamiento. Más difíciles de desestimar son los reportes de profesionales. El Dr. John W. Day,
dentista de Sanesville, Ohio, examinó múltiples cráneos de montículos durante los años 1860. Sus notas profesionales describen dentición anormal en algunos especímenes, incluyendo casos de doble hilera de dientes. Day fotografió varios cráneos que consideraba particularmente inusuales, y estas fotografías fueron publicadas en el periódico local. Una muestra una mandíbula de proporciones que Day estimaba requeriría un rostro de al menos 30% más grande que el humano promedio. Las fotografías sobreviven en archivos de la Sociedad Histórica Local, pero los cráneos mismos desaparecieron después de ser prestados para exposición en la Feria Estatal de 1868. Existen también testimonios más recientes, del siglo XX, que complican la narrativa de que todos los reportes de gigantes pertenecen a una época menos científica. En 1947, trabajadores de construcción en San Diego descubrieron restos humanos mientras excavaban cimientos para desarrollo residencial. El capataz, un veterano de guerra llamado James Phelps, detuvo el trabajo y llamó a autoridades locales. El antropólogo que respondió, cuyo nombre Phelps recordaba solo como Dr. Richardson, examinó el sitio y determinó que los huesos eran antiguos pero de importancia científica. Phelps describió décadas después, en entrevista grabada en 1989, que el esqueleto claramente excedía 7 pies de altura. Richardson acordonó el área y llamó refuerzos institucionales. Al día siguiente, el sitio fue limpiado completamente. Richardson ya no estaba presente. Oficiales no identificados informaron a Phelps que los restos eran menos significativos de lo inicialmente pensado y que la construcción podía proceder. El sitio fue pavimentado sobre días después. Los testimonios más inquietantes vienen de personas que trabajaron dentro del propio Smithsonian. Una declaración anónima, proporcionada a investigadores en los años 1990, describe las experiencias de un empleado de almacenes durante las décadas de 1950 y 60. El testigo, que solicitó anonimato por temor a repercusiones legales, describe haber visto huesos de tamaño extraordinario en secciones del almacén marcadas como acceso restringido. Cuando preguntó sobre estos materiales a supervisores, fue informado de que eran especímenes problemáticos cuya catalogación estaba en disputa y que no debía mencionarlos. El testigo también describe, más perturbadoramente, haber presenciado la eliminación de materiales, cajas completas siendo retiradas y, según rumores entre personal de mantenimiento, desechadas en el río Potomac durante la noche. Otro testimonio interno viene de una archivista que trabajó en el Smithsonian durante los años 1970. Entrevistada años después de su retiro, describió haber encontrado fichas de catalogación antigua para especímenes que ya no podían ser localizados físicamente. Algunas de estas fichas describían restos humanos con mediciones que ella consideraba imposibles, asumiendo inicialmente que eran errores de transcripción. Pero cuando intentó investigar las discrepancias, accediendo a registros históricos más completos, descubrió que las fichas habían sido marcadas como obsoletas y los registros digitales correspondientes no existían. Su curiosidad fue discretamente desalentada por superiores que sugirieron que su tiempo se emplearía mejor en proyectos actuales que en perseguir inconsistencias históricas. Los periódicos del siglo XIX, antes de que la consolidación mediática centralizara el control narrativo, están repletos de reportes de ciudadanos ordinarios. Un granjero en Wisconsin encuentra esqueleto gigante mientras ara su campo. Mineros en Nevada descubren momia de proporciones extraordinarias en túnel abandonado. Trabajadores de ferrocarril en Iowa excavan montículo y encuentran cámara funeraria conteniendo múltiples individuos de estatura enorme. Estos reportes no son sensacionalistas. Son prosaicos, relatados con el mismo tono que se usaría para reportar cosechas o precios de ganado. Los editores no estaban vendiendo fantasía. Estaban documentando eventos locales que sus lectores podían verificar personalmente. La consistencia entre testimonios separados por décadas y miles de kilómetros es notable. Los testigos describen huesos más gruesos, más densos de lo esperado.
Cráneos con frentes prominentes y mandíbulas robustas. Dentición ocasionalmente anormal. Estaturas que varían entre 7 y 10 pies, con algunos reportes excepcionales alcanzando 12 pies. Asociación frecuente con montículos o estructuras funerarias elaboradas. Presencia de artefactos que sugieren cultura sofisticada. Y casi universalmente, una cadena de eventos donde los hallazgos son reportados, generan interés institucional, son enviados a museos o universidades, y luego desaparecen del registro. ¿Son todos estos testigos mentirosos? ¿Incompetentes incapaces de medir correctamente? ¿Víctimas de ilusión colectiva? La explicación escéptica requiere que descartemos el testimonio de médicos, oficiales públicos, periodistas, arqueólogos e incluso personal del propio Smithsonian. Requiere que asumamos que generaciones de personas en contextos completamente diferentes fabricaron independientemente el mismo tipo de historia. La navaja de Occam, el principio que favorece explicaciones más simples, sugiere alternativa diferente. Estos testigos relataron verdad que resulta inconveniente para narrativas institucionales establecidas. En la quietud de esta noche, honremos a estos testigos del pasado. Sus voces, preservadas en documentos que sobrevivieron accidentalmente al escrutinio oficial, testifican de una realidad que el presente prefiere negar. No eran héroes buscando fama. Eran personas ordinarias que encontraron algo extraordinario y tuvieron la integridad de reportarlo honestamente. Que sus testimonios fueron ignorados, suprimidos o ridiculizados no disminuye su validez. Solo revela que la verdad, cuando contradice el poder, requiere coraje para ser pronunciada y más coraje aún para ser escuchada. La fotografía llegó al mundo con promesa de verdad objetiva. A diferencia de pinturas o dibujos que podían ser embellecidos por la imaginación del artista, la cámara capturaba luz reflejada de objetos reales, creando registro físico de lo que existía frente al lente. Cuando la arqueología adoptó la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX, parecía que finalmente tendríamos evidencia irrefutable de hallazgos extraordinarios. Esta noche examinamos esas fotografías que supuestamente muestran esqueletos gigantes, navegando entre la autenticidad y la fabricación, entre la documentación honesta y el fraude elaborado. Es un territorio traicionero donde la verdad y el engaño se entrelazan de maneras que desafían resolución simple. Comencemos reconociendo que la manipulación fotográfica no es invención moderna. Desde los primeros días de la fotografía, técnicas existían para alterar imágenes. La doble exposición permitía combinar múltiples escenas en una sola fotografía. El retoque manual con tintas y pinturas podía agregar o eliminar elementos. Los fotógrafos del siglo XIX producían imágenes de fantasmas, hadas y otras imposibilidades mediante estas técnicas. El público, inicialmente ingenuo sobre las capacidades de manipulación, gradualmente se volvió más escéptico. Para cuando llegamos al siglo XX, la fotografía ya había perdido algo de su aura de objetividad infalible. Muchas fotografías de esqueletos gigantes que circulan en Internet son fraudes obvios. Son productos de concursos de manipulación digital, creados explícitamente como ejercicios creativos sin intención de engañar. La tecnología digital moderna hace trivial crear imágenes convincentes de imposibilidades. Photoshop y programas similares permiten que cualquier persona con habilidades básicas pueda escalar esqueletos, insertarlos en contextos arqueológicos, agregar personas para contraste de escala. Estas imágenes modernas no nos interesan porque su falsedad es transparente y admitida. Lo que nos interesa son las fotografías históricas, tomadas antes de la era digital, cuando la manipulación requería habilidad considerable y esfuerzo físico. Existe una fotografía particularmente famosa, supuestamente tomada en 1895 cerca de la ciudad de Cardiff, Nueva York. Muestra lo que parece ser excavación de un esqueleto de proporciones gigantescas, con varios hombres trabajando alrededor de él. La fotografía circuló ampliamente en periódicos de la época y generó debate considerable.
Los escépticos argumentan que es evidencia de fraude elaborado. Los creyentes la señalan como documentación genuina de hallazgo extraordinario. El problema es que la procedencia de la fotografía es turbia. No existe negativo original verificable, y las copias que sobreviven son de generaciones posteriores, haciendo análisis forense extremadamente difícil. La historia del gigante de Cardiff complica nuestra evaluación de esa fotografía específica. En 1869, un gigante petrificado fue supuestamente descubierto en Cardiff, Nueva York. Resultó ser un fraude elaborado, una estatua de yeso enterrada deliberadamente para ser descubierta posteriormente. El perpetrador, George Hall, creó el fraude como respuesta a discusión sobre gigantes bíblicos. El gigante de Cardiff se volvió sensación nacional antes de ser expuesto como falso. Este incidente creó precedente desafortunado, permitiendo a escépticos descartar todos los reportes subsecuentes de gigantes como variaciones del mismo fraude. Pero el hecho de que un fraude específico ocurriera no invalida automáticamente todos los otros hallazgos. Sería como argumentar que porque un fósil de dinosaurio resultó ser falsificación, todos los dinosaurios son falsos. Otras fotografías históricas son más difíciles de evaluar. Una serie de imágenes supuestamente tomadas en Nevada durante excavaciones mineras de principios del siglo XX muestran lo que parecen ser momias de estatura inusual. Las fotografías tienen calidad y estilo consistentes con la época que afirman representar. Los negativos en placa de vidrio sobreviven en colección privada y han sido examinados por expertos en fotografía histórica que confirman que no muestran signos obvios de manipulación mediante técnicas de doble exposición. Pero sin contexto arqueológico verificable, sin documentación de dónde exactamente fueron tomadas o qué pasó con los especímenes mostrados, estas fotografías permanecen en limbo evidencial. Son intrigantes pero no concluyentes. El problema fundamental con evidencia fotográfica de gigantes es la cadena de custodia. Para que una fotografía tenga valor como evidencia científica, necesitamos saber quién la tomó, cuándo, dónde, bajo qué circunstancias, qué pasó con los sujetos fotografiados. En el caso de hallazgos institucionales normales, esta información está meticulosamente documentada. Pero con los supuestos gigantes, la cadena invariablemente se rompe. Las fotografías existen, pero su contexto se ha perdido o nunca fue apropiadamente registrado. Esta ausencia de contexto no prueba falsificación, pero hace verificación imposible. Existen también fotografías en archivos institucionales que nunca fueron destinadas a circulación pública. Álbumes de expediciones arqueológicas del Smithsonian y otras instituciones contienen imágenes que, según algunos investigadores que han accedido a estos archivos, muestran especímenes de tamaño inusual. Pero estas fotografías típicamente no están catalogadas de manera que permita identificación fácil. Un investigador viendo miles de imágenes en un álbum podría notar algo extraordinario, pero sin números de catalogación correspondientes o notas explicativas, la fotografía es contexto sin contenido verificable. Las instituciones, cuando se les pregunta sobre imágenes específicas, responden que sin información de catalogación adecuada, no pueden confirmar que muestran las fotografías o si los especímenes aún existen. La tecnología moderna de análisis fotográfico podría, en teoría, ayudar a verificar autenticidad de fotografías históricas. El análisis de compresión IPEG puede detectar manipulación digital. El examen de sombras y perspectiva puede revelar inconsistencias que sugieren composición. El estudio de grano de película puede determinar si una imagen fue realmente tomada con tecnología de la época que afirma. Pero estos métodos requieren acceso a imágenes de alta calidad, idealmente negativos originales. Las copias de tercera o cuarta generación que circulan públicamente son inadecuadas para análisis forense riguroso. Y las instituciones que poseen originales no están interesadas en facilitar tales análisis. Consideremos también la fotografía que no existe. Según testimonios documentados, muchos hallazgos de esqueletos gigantes fueron fotografiados por equipos arqueológicos.
Estos procedimientos eran estándar. Cada excavación significativa era documentada fotográficamente. ¿Dónde están esas fotografías oficiales? Si los gigantes nunca existieron, no deberían existir tales fotografías. Pero si existieron y fueron fotografiados como procedimiento estándar, entonces la ausencia de esas fotografías en archivos públicos es tan significativa como su presencia sería. Es evidencia negativa, el espacio vacío donde algo debería estar. Un caso particularmente intrigante involucra fotografías tomadas durante la Exposición Colombina Mundial de 1893 en Chicago. La exposición incluía exhibición masiva de hallazgos arqueológicos de las Américas. Múltiples fuentes contemporáneas mencionan que esqueletos de tamaño inusual fueron parte de esta exhibición. Fotografías oficiales de la exposición sobreviven en cantidades masivas, documentando prácticamente cada aspecto del evento. Pero las secciones antropológicas están sorprendentemente poco representadas en comparación con otras áreas. Las fotografías que existen muestran vitrinas y exhibiciones pero con poca resolución insuficiente para determinar exactamente qué contenían. ¿Es esta otra ausencia significativa, o simplemente reflejo de que las exhibiciones antropológicas eran menos fotogénicas que los palacios arquitectónicos de la feria? La era digital ha democratizado el acceso a fotografías históricas pero también ha complicado la evaluación. Imágenes genuinas históricas son reescaneadas, procesadas, comprimidas, pasadas por múltiples generaciones de copia digital. Este proceso degrada calidad y hace análisis forense más difícil. Simultáneamente, falsificaciones digitales modernas son retroactivamente presentadas como históricas, mezclándose con material genuino en bases de datos y sitios web. Separar lo auténtico de lo fabricado se ha vuelto tarea arqueológica en sí misma, requiriendo excavación cuidadosa a través de capas de información contaminada. Lo que necesitamos, pero probablemente nunca tendremos, es acceso a archivos fotográficos completos del Smithsonian y otras instituciones relacionadas con excavaciones de montículos. Necesitamos poder examinar cada fotografía tomada durante estas excavaciones, no solo las seleccionadas para inclusión en reportes publicados. Los negativos descartados, las imágenes consideradas no publicables por razones técnicas o de composición, las tomas de prueba que nunca fueron destinadas a preservación permanente. En estos materiales marginales es donde la verdad accidental a menudo se esconde. Pero obtener tal acceso requeriría cooperación institucional que, dada la historia de negación, es altamente improbable. Mientras tanto, vivimos en estado de incertidumbre evidencial. Fotografías existen que son sugestivas pero no concluyentes. Testimonios documentan que fotografías más definitivas fueron tomadas pero no pueden ser localizadas. La tecnología existe para verificar autenticidad pero no puede ser aplicada sin acceso a materiales originales. Estamos atrapados en un limbo donde la evidencia potencial existe pero permanece perpetuamente fuera de alcance. En la quietud de esta noche, contemplemos lo que significa cuando la evidencia visual, una vez considerada la más confiable de todas, se vuelve campo de batalla donde verdad y falsificación son indistinguibles. Las fotografías de gigantes, reales o fabricadas, nos enseñan lección más amplia sobre la naturaleza de la evidencia en era de información abundante pero confiabilidad cuestionable. Nos obligan a reconocer que ver no es necesariamente creer, pero tampoco es la ausencia de imágenes verificables prueba de ausencia. Los gigantes, si existieron, fueron fotografiados. Que no podamos ver esas fotografías dice tanto sobre el presente como sobre el pasado que intentan documentar.